Muy bien, hermanos. Entonces, pues arrancamos con el tema. Básicamente es, ¿qué es el Evangelio y cómo predicarlo? El propósito que tenemos de estas sesiones o de este curso, el propósito, lo que anhelamos nosotros, básicamente, es tener más claridad del Evangelio, ¿sí? Y cómo podemos comunicarlo de una manera eficaz. Ese es el punto. ¿Cómo podemos transmitirlo de una manera correcta? A veces nos cuesta predicar el Evangelio porque hay situaciones, conceptos, principios que no nos son claros. Y al no ser claros, entonces se nos complica en esa transmisión, ¿no? Y hablando especialmente de los requerimientos del Evangelio, es decir, ¿qué cosas debo hacer para ser salvo? Ese es un planteamiento ahí interesante, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ese, ese pensamiento, o mejor, ese planteamiento es particular. Ese planteamiento es interesante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mm, Para entender el tema, es necesario que entendamos las implicaciones de lo que, como cristianos, entendemos del Evangelio y las circunstancias que nos lleva a pensarlo en ese sentido. La palabra de Dios es clara, ¿sí? Y las escrituras nos muestran y nos llevan a reflexionar de qué manera podemos ser salvos. Ahora, es cierto que no podemos ser salvos por nuestras propias obras, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces aquí vemos que hay dos cosas que la Biblia pues menciona y que la Biblia dice en relación a qué debo hacer para ser salvo. Entonces, estas dos cosas básicamente está hablando acerca del arrepentimiento, está hablando del arrepentimiento. Del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dos cosas debo tener para ser salvo: fe y arrepentimiento. Son dos cosas que tengo que comprender para ser salvo: fe y arrepentimiento. Pero antes de desarrollar el concepto y las implicaciones que tiene todo esto de fe y arrepentimiento, quiero que pensemos en algo que se da a veces y es una confusión. Y necesitamos hablar de esa primera confusión que se da a veces aún en los mismos cristianos. Y esa confusión como que lleva a pensar, bueno, ¿cómo es que es? O sea, estamos hablando de fe y arrepentimiento. Entonces, estamos hablando de dos cosas que tengo que hacer yo para ser salvo. ¿Mm? Ahora, entonces, tengo que aclarar esta situación. Si alguien dice, bueno, hermano Helber, usted me está diciendo que yo tengo que hacer algo, ¿qué tiene que hacer? Arrepentimiento y fe. Entonces, si tengo que hacer algo, entonces quiere decir, pues que necesito obras, porque necesito hacer arrepentimiento y fe. Entonces quiere decir que hay una especie de obra, porque se me está solicitando que me arrepienta y se me está solicitando que tenga fe. ¿Me hago entender? Y esa es una de las cosas que ya empieza a complicar los conceptos que no se tienen claros en relación del Evangelio, ¿no? Ahora, el concepto y el problema es confundir el hacer. ¿Qué quiere decir eso? Hacer con obras o el hacer para salvación. Ese es el punto.
el hermano Sal Waldron, en su libro que estoy tomando como base, que es el libro de las dos cosas que necesita el cristiano, básicamente, pues toca este tema y habla así acerca de ese concepto que es tan equivocado a veces en relación al malentendido del hacer. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Esto? Hacer. ¿Qué quiere decir eso de hacer? Si en realidad nada podemos hacer. O sea, si en nada podemos hacer, ¿por qué entonces se me pide que haga? Nada puedo hacer para ser salvo, pero se me pide que me arrepienta y que tenga fe. Entonces, quiere decir que la salvación es por gracia o la salvación es por obras. Entonces, en un sentido, pues tenemos que tener claro el principio evangélico, pero la Biblia enseña que no somos salvos por nuestros propios actos o obras. Eso es clarísimo, ¿cierto? Es claro. Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Alguien que de pronto quiera leer. Romanos capítulo 4, Cuatro. versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí es clarísimo lo que el texto nos está diciendo, que no hay forma de ser salvos por nuestros propios méritos, ¿no? El que obra, pues, el que creen que justifica al impío, su fe les contada por justicia. También un texto muy conocido de las Escrituras es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice que por gracias sois salvos por medio de la fe. Y dice que esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También Tito 3:5 dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Sí? Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Que la salvación es perfecta, es obra perfecta. No es nuestras obras, porque nuestras obras son imperfectas. Claro, se dejó claro en la teología que la salvación es por gracia, que es por medio de Cristo, que es a través de la fe. Eso es el evangelio. No se trata en lo que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino que se trata de lo que Cristo hizo para ser salvos. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿cómo me atrevo a decir que se necesita hacer para ser salvo? ¿Sí? Hechos 20:21, de lo que el texto que estamos tratando, la palabra de Dios habla del arrepentimiento y de la fe como cosas que el evangelio requiere de nosotros, si hemos de ser salvos. Ahora, estas no son cosas que Dios en Cristo hace por nosotros, son cosas que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos arrepentirnos, ¿cierto? Nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo. Ahora, viene una dificultad. Viene una dificultad cuando predicamos el Evangelio, viene una dificultad para que nosotros mismos entendamos a veces. Viene una dificultad, ¿verdad? La obra de Cristo fue consumada, sí. No nos salvamos por obras de justicia que nosotros hemos hecho. Sí, es verdad. Pero igual hay algo que Dios nos llama a hacer. Sí. O sea que hay una actividad que se requiere, cosas que yo debo hacer. Sí. Para ser salvados por el Evangelio. Sí, necesito arrepentimiento y fe. Ahora, es evidente esta realidad, pero tenemos que distinguir entre los dos hacer. Uno es el hacer para ser salvo
el hacer una obra para ser redimido y otro es el hacer de venir en arrepentimiento. Vamos a tratar de entender esto con un ejemplo. Suponiendo que a usted se le daña el carro, se le daña el motor, ¿cierto? Entonces, usted tiene un problema con su vehículo, va al mecánico más cercano, el mecánico que usted tiene es un buen mecánico, el mecánico lo arregla, deja bien su automóvil, está arreglado, ¿cierto? Y entonces el mecánico le llama a usted y le dice, venga, ya su carro está bien, está arreglado, no está full, no tiene problema, ya quedó bien. Le entrega las llaves de su carro y le dice, trabajo terminado, no queda nada por hacer. ¿Usted qué tiene que hacer? Ponerlo en marcha. Es decir, usted se sube al carro y lo prende. Eso es lo único que tiene que hacer, manejarlo, ¿cierto? O sea, si el mecánico le dice, no tiene nada que hacer, entonces el otro le dice, ah, no tengo nada que hacer, o sea que tampoco tengo que meter la llave para prenderlo e irme. No, pues eso sí tiene que hacer. Pero ya el carro está en perfectas condiciones. Usted lo que tiene que hacer es ya meter la llave e irse. O sea, si no hay nada más que hacer, si el mecánico le dice, no hay nada más que hacer, y yo entiendo ese nada más que hacer como sentarme y no manejar, pues es absurdo, ¿no? Tengo que ponerlo en marcha, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de hacer. El hacer de que el mecánico hizo la obra completa, ¿cierto? Es diferente al hacer de yo manejar el carro. Ese es el punto. Entonces no puede entenderse el hacer de la salvación con el hacer de reconocer mis pecados. Pero vamos a ir avanzando más en el ejemplo. Vamos a mirar el nivel completamente diferente de la obra de Cristo y cómo nosotros nos relacionamos con la realidad de que tenemos que arrepentirnos, porque no merecemos nada de Dios, porque son dones de la gracia de Dios, no son logros humanos, no hay forma que yo añada a la obra consumada de Cristo, no hay forma que yo haga eso. Esa actividad yo no la puedo hacer, como el mecánico, yo no podía arreglar el carro. Esta es una actividad que no tengo la capacidad, no tengo las condiciones requeridas para arreglar ese carro, ¿cierto? Los hombres no tienen la capacidad de salvarse a sí mismos. No pueden hacer nada para su salvación, ¿cierto? Pero los hombres sí deben arrepentirse. De eso sí tienen capacidad. Pero ahora bien, no es una obra de ellos. Es simplemente la acción, la respuesta de lo que Dios obró. Otro ejemplo bíblico. Lázaro. Lázaro murió. Ya pasaron unos días, Lázaro muerto, Jesús lloró de hecho. Viene el Señor Jesucristo y le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Sí o no? Eso pasó, ¿cierto? Lázaro, sal fuera. Entonces, Lázaro, pues sale. Lázaro sale. Hay una acción de Lázaro. Lázaro sale, porque el Señor lo llama y hay una acción de Lázaro. Ahora, el punto es, para que Lázaro obedeciera y voluntariamente saliera, ¿qué tuvo que haber pasado con Lázaro? Pues que Dios le diera vida, porque estaba muerto. Entonces, Lázaro estaba muerto, el Señor Jesucristo le da vida
Y entonces el Señor Jesucristo le hace el llamado y Lázaro por su propia voluntad sale. Sale Lázaro, pero ya había existido la obra. ¿Cuál era la obra? Pues la obra de que Dios le dio vida. Si notan el hacer, una cosa es el hacer de Jesús y otra cosa es el hacer de Lázaro, ¿no? El hacer de Jesús fue que darle vida. El hacer de Lázaro, ¿cuál fue? Pues salir caminando, pero hizo un hacer. Ahora, ¿fue voluntario Lázaro que saliera caminando? Sí. ¿Fue de su propia voluntad? Sí, claro. Fue voluntario de él. Pero fue voluntario, ¿por qué? Porque el Señor le dio vida. El hombre voluntariamente se arrepiente. Y se arrepiente porque Dios le da vida. Ese es la circunstancia. Dios da vida y el hombre entonces se arrepiente. Pero es necesario el arrepentimiento. Es un hacer diferente. No es el mismo hacer de Dios. Ese hacer no lo tenemos, esa capacidad, porque estamos muertos. No tenemos la capacidad de autodarnos vida. Lo que nosotros hacemos es responder ¿a qué? A la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando Dios ha obrado y entonces nos arrepentimos. Lucas capítulo 15 cuenta la ilustración del hijo pródigo que todos conocemos, ¿no? Hemos predicado de un hijo de ánimo libre, egoísta, que pide a su padre rico, que le dé la herencia que le corresponde. Lo conocemos como el hijo pródigo, ¿no? El hijo empaca el dinero después de que recibe las herencias, sus pertenencias, y se va a todas las atracciones de lo que la Biblia llama, pues, el mundo, ¿no? Pero va a la gran ciudad, malgasta el dinero, peca contra Dios, mujeres, hace todo lo que está en desacuerdo en contra de Dios. ¿Mm? Cuando va pasando el tiempo, empieza a ver los resultados. ¿De qué? De su forma de vivir. Y termina en una pobreza desesperante y humillante. Aquí vemos un joven judío alimentado de cerdos, de lo que los cerdos comían, perdón. Ahora, ¿qué puede hacer este joven judío que come con los cerdos en esa miserable condición? Pues en un sentido no puede hacer nada, porque está en la peor de las condiciones, se gastó todo el dinero, ¿cierto? No puede hacer nada, no tiene recursos, ha malgastado su herencia, está en una condición desesperada. Nada de lo que haga puede recompensar al Padre por despilfarrar las riquezas y traer una terrible vergüenza, a la familia. Nada. O sea, el hombre está en las peor de las condiciones. Ahora, este joven ya no puede restituir, ya no puede llegar a la casa y decir, aquí está el dinero multiplicado, tome papá. Ya no puede quitar la vergüenza que trajo él a su familia, ya no puede quitarla. ¿Qué puede hacer? Nada, porque está en la peor de las condiciones. Ahora bien, en ese sentido de hacer, no puede hacer nada. O sea, no puede restituir, no puede mejorar su relación con el Padre trayendo sus propios recursos, no puede quitar la vergüenza, no puede hacer nada el hombre. Pero por otro lado, sí puede hacer. ¿Qué puede hacer para ser salvo? Regresar a la casa del Padre. ¿Sí ven la diferencia entre el hacer? Eso sí puede hacer. Ahora, regresar a la casa del Padre, si él regresa, recompensa al Padre.
No, porque está en la peor de condición. O sea, no es que regrese y recompensa al padre porque está en la peor condición. Aquí el punto es que el padre quiera recibirlo. Y si el padre lo recibe, ¿por qué es? Hablando del joven rico. ¿Por qué es? ¿Por qué? Por Por gracia. misericordia. Por gracia. Gracias. No hay otra forma. No puede restituir el hijo absolutamente nada. No podía de ninguna manera porque estaba en la peor perdición, en la peor condición. No había forma de restitución. Si el hijo lo único que podía era regresar. Es un hacer diferente, porque no podía regresar y restituir, porque no tenía con qué restituir. Solo podía regresar con las manos vacías, en su peor condición. ¿Mm? Y si el padre decide aceptarlo, no lo acepta por algo que el hijo restituya. No es que trajo presentes, mejor dicho. No es que trajo más dinero. No es que vino a solucionar las situaciones de la casa de su padre. No, vino con las manos vacías. Solo que vino. Ese es el punto. Es un hacer diferente. Solo que vino. Pero ese venir, entonces, dependía, obviamente, ¿de qué? De la gracia de su padre. Si el padre, como conocemos en la historia, que lo perdonó, entonces este hijo disfrutó de esa gracia. La Biblia nos presenta dos tipos de hacer. Un tipo de hacer que debemos rechazar completamente. Y otro tipo de hacer que debemos abrazar. Y por eso tenemos que en la evangelización y en nuestra comprensión tener en cuenta o entender estos dos tipos de hacer. Cuando hablo de dos cosas que debes hacer, cuando pensamos en fe y arrepentimiento para ser salvos, no hablo del hacer de obras para salvación. Tampoco hablo de hacer de acciones que merezcan o ganen salvación, como el hijo pródigo. No tenía ninguno de esos hacer. No es un hacer que crea la salvación, es un hacer que simplemente la recibe. El hacer del hijo pródigo era simplemente venir. Ese era su hacer. No tenía más opciones. Y por eso entonces tenemos esa distinción. Y esa distinción, algunos teólogos la llaman la distinción entre la ley y el evangelio. Cuando hablamos de hacer para ser salvo, cuando llamamos al arrepentimiento, las cosas que tenemos que hacer es arrepentimiento y fe, no nos referimos a la ley que demanda, sino al evangelio que requiere. ¿Tienen el concepto tan diferente? No es la ley que le manda, que hace una demanda, como lo hace la ley, sino el requerimiento del evangelio, como el hijo pródigo. Debía venir. Debía venir en esa condición. Hermano Helber, más claro. Listo. La ley demanda una obediencia perfecta. Eso es lo que demanda la ley. Eso es lo que demanda el hacer. La ley demanda una obediencia perpetua. ¿Para qué? Para ser aprobada. Para que usted no se condene. Eso es lo que demanda la ley. Eso es la salvación por obras. Ese es el hacer de la ley. Si usted hace o cumple perfectamente la ley, si es aprobado por sus acciones, usted tendría que hacerlas al 100% perfectamente y no se condenará y se salvará de la ira de Dios. Cosa imposible. Ahora, el evangelio no requiere eso. El evangelio no requiere esa perfecta obediencia para la salvación.
para que sea aceptado por Dios, solo se requiere que el arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Es un obrar? No. ¿Es un hacer? Sí. ¿Es un hacer para? No. Es un hacer consecuencia de. ¿Qué quiere decir eso? De la perfecta obra de Cristo, de la salvación por Cristo Jesús. Yo vengo entonces en arrepentimiento y fe. Me arrepiento de mis pecados. Vengo, creo en el Señor Jesucristo. Eso es más claro. Algunos teólogos piensan que la fe salvadora, me parece muy apropiado, en un sentido, pues puede ser pasiva. Es decir, no, esa fe salvadora no construye para la salvación, simplemente se recibe y descansa en una salvación divinamente construida. Es decir, Cristo hizo esa obra perfecta y yo descanso en ella. Desde la perspectiva, la fe es pasiva y no hace nada en absoluto. Ahora, tenemos que entender que tenemos mente, que tenemos voluntad y en ese sentido desempeñamos una actividad. ¿Cuál actividad? Pues que recibimos y descansamos en esa salvación de Dios. Yo recuerdo una vez que hay algunos hermanos, yo considero que son cristianos, ¿no? Bautistas fundamentalistas. Hay un hermano que lo estimo, es un buen creyente, pero algunos fundamentalistas se imaginan cosas de nosotros que no somos. Entonces se piensan cosas que no son correctas. Yo me acuerdo que este hermano una vez fue a una predicación que yo estaba haciendo en Conversos y providencialmente estaba allí. Y yo estaba haciendo llamamiento a los inconversos de arrepentimiento, de fe, de venir a Cristo. Y cuando terminó la charla, este hermano se me acerca y me dice, ¿y ustedes llaman a los pecadores al arrepentimiento? Yo decía, claro. Decía, pero es que ustedes no son calvinistas, no son reformados. Yo, claro. Entonces, ¿por qué hacen esto? Y le, ¿cómo así? Sí, yo pensaba que ustedes simplemente creían en la predestinación y ya. ¿Quién dijo eso? Nosotros sí creemos en que Dios predestinó para salvación, pero también creemos en los medios. Y Dios predestinó los medios y ese medio es la predicación del Evangelio por medio de la iglesia. Y la iglesia predica el Evangelio y la iglesia llama a los pecadores al arrepentimiento. Pero no creemos que ese llamamiento sea una obra en sí misma para salvación, sino que es un recibir. Es decir, es la consecuencia del Espíritu Santo que iluminaba el corazón del hombre. Pero tenemos que ir a eso, a lo que el Señor nos llama, a que las personas se arrepientan y vengan a Cristo. Tienen que tener arrepentimiento y fe. No es simplemente una vana creencia. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Tienen que reconocer que han pecado contra Dios. Tienen que reconocer que su vida no tiene sentido y que han pecado una y otra vez contra el Santo, contra el único que ha hecho todo perfecto, el Dios de Israel. Y al reconocer la magnitud de su pecado, entonces viene el arrepentimiento y ponen su confianza en ese Dios. Pero es necesario una actividad humana, claro que sí, en la salvación. Pero obviamente, para yo llegar a eso, es porque Dios obró en mí sobrenaturalmente. Porque naturalmente yo no puedo arrepentir. Ah, entonces, ¿es de Dios? Sí. Ah, pero usted tiene que predicar. Sí. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Pero si se arrepienten es por Dios. Así es. Pero si no se arrepienten, por sus propios pecados. Entonces, ¿creemos en la predestinación? Claro que sí. ¿Creemos en la elección? Claro que sí. Pero también evangelizamos. Y evangelizamos como el Señor nos manda a evangelizar, entendiendo que el hombre debe arrepentirse. Pero ese arrepentirse nunca es un hacer como el de obrar
para su salvación, sino es un hacer de simplemente recibir lo que ya Cristo obró. Confundir ese hacer con externalismo sin corazón es terrible, porque muchos consideran, y hoy en día, que tienen que hacer para ser salvos. Entonces se imaginan, aún en iglesias como las nuestras, lastimosamente, pero muchas personas dicen, bueno, si yo voy a la iglesia, entonces ese es un hacer para ser salvo. Si yo no tomo ni fumo, es un hacer para ser salvo. Si yo hago esto y esto, eso son religiosidad externa, ¿sí? Pero eso no es el concepto claro. Y eso viene mucho de nuestra cultura católica. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que no es lo mismo, no es lo mismo. Y es difícil. Miren, hermanos, cuando yo hago las entrevistas para las personas de bautismo, a veces tengo que volverles a explicar. Porque es tan arraigado ese concepto de hacer, eh, eh, como que yo tengo que hacer algo. Hermano, ¿usted por qué es salvo? Porque yo vengo a la iglesia. ¿Por qué es salvo? No, porque yo pues, he cambiado, como que he mejorado. No, no, entiendo que eso puede ser un fruto, pero ¿por qué es salvo? No, porque pues nos bautizamos además, o nos queremos bautizar. O sea, ese hacer es impresionante en los evangélicos. ¿Cómo no se tiene claro eso? ¿Cómo no se tiene claro? Una vez yo predicaba a los niños y un grupo de niños de un colegio cristiano, y cuando les dije, niños, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y todos dijeron, portarnos bien. Grave, grave. Ahí no está el principio. Pues son niños, obviamente, y ahí está la cosa compleja. Pero ahí la cosa se complica para todos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Portarme bien. Yo dije, es difícil, porque todos nacemos en el pacto de obras, es decir, todos creemos que nos podemos salvar con nuestras propias obras. Es difícil a veces entender esto y confundimos el hacer. ¿Sí? Entonces, ese hacer que estamos hablando de fe y arrepentimiento, nunca es el hacer que está separado del corazón. No es el hacer de cumplir normas o ritos o formalismos, porque eso no es eso. El evangelio no se trata de hacer cosas para ganar algo. Se trata de recibir lo que la gracia me ha dado. Ese es el punto. Solo es hacerlo. Venimos al arrepentimiento. Venimos a reconocerlo. Ahora, en Hechos 20:21 está hablando de un hacer de corazón. Es un hacer que hace del interior y es un hacer que se hace con el corazón. Cuando se habla del arrepentimiento, cuando se habla de la fe, son actividades de corazón. No son una especie de salto mecánico entre cosas externas o como rutinas mecánicas. Eso es lo que ven y a veces eso lo ven nuestros hijos. Esa es la realidad, hermanos. Qué difícil. Todos nacemos en la salvación creyendo que la salvación es por obras. Todos nacemos en esa condición. Por eso es que nos gusta tanto buscar hacer méritos para ganarnos algo en la salvación. Todos nacemos bajo ese pacto de obras. Entonces pensamos que, que lo que yo haga es lo que va a hacer que yo me salve. Y entonces por eso es que nos encantan las iglesias que nos ponen normas. A mí me impresiona cómo a la gente le encantan las iglesias que les ponen normas, que les ponen una lista en la puerta y que les dicen qué deben hacer, qué no deben hacer, cómo tienen que vestirse las mujeres, los centímetros de la falda al tobillo, todo, cada detalle, como es la vestimenta de los hombres, cómo es lo que no pueden tener, qué es lo que sí pueden hacer. Me acuerdo que tenía una amiga de una iglesia particular
y ella me decía pues, que en su iglesia no podían tener el cabello, tenían que tener el cabello largo, pero no lo podían tener cortado como en B, tenía que ser recto, porque si estaba en B era un problema. Entonces, todos se iba en eso, y eso es fascinante, hermano, de verdad que sí, y lo digo aún lastimosamente en iglesias reformadas que, que tienen unos excesos terribles y unos parámetros, pero la gente es feliz con esos parámetros porque todos nos gusta que nos den un listado porque sentimos que estamos cumpliendo. Ese es el punto, ¿no? Como la interpretación de la ley. El Señor Jesucristo no abrogó la ley. El Señor Jesucristo, cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando en los Evangelios estamos hablando que antes se os dijo, ahora yo digo. No está diciendo antes se os dijo en relación a las Escrituras, sino a la interpretación que ellos hacían de las Escrituras, porque ellos tomaban la ley y la ponían una carga mayor de lo que era, y entonces el Señor Jesucristo toma eso que ellos interpretaban y decir, así no es, no invalidando la ley, sino la interpretación equivocada que se le daba a la ley. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, es muy fuerte el hecho de buscar que nos digan cada cosa. Claro, obviamente hay principios de las Escrituras, los hemos estudiado, decimos lo que es correcto, cómo debería ser, el trato matrimonial, a los hijos, las mujeres con modestia, los hombres con una sabiduría especial en el trato a las mujeres. Eh, Todos esos son principios evangélicos hermosos, ¿sí? Pero de ahí a coger y hacer listados, entonces, ¿qué es lo que primero piensa un incrédulo cuando lo vamos a compartir el evangelio? ¿Qué es lo primero que piensa? Lo primero que dice es, no, lo que pasa es que ustedes quieren que, o sea, me tocaría no, o sea, si yo me vuelvo como usted, me tocaría no tomar, ¿sí? O sea, ese es lo que tiene en la mente. No, o sea, espere, tengo que hablarle de la obra redentora de Cristo. Él murió por sus pecados, pero la persona está en su inconsciente pensando, no me tocaría no tomar, no fumar, el domingo ir a la iglesia, yo no puedo ver fútbol. O sea, su mente está llena de una cantidad de circunstancias que ni siquiera hemos hablado, ¿no? El evangelio no consiste en eso. El evangelio consiste en arrepentimiento y fe. Ah, que como consecuencia de eso, eso es otra cosa. Eso es, que lo veremos en toda esta serie, eso es las flores que adornan la planta, ¿sí? Pero no es la raíz. La raíz es el evangelio mismo. Y eso es lo que nosotros predicamos. Pero muchos terminan predicando unas obras. Entonces, venimos a alguien y decimos, ¿usted por qué hace esto? Y usted no debería hacer esto, y usted debería hacer esto. Y nunca le predicamos el evangelio, sino básicamente les hablamos de conductas. Y entonces ahí es donde entra la confusión de los hacer. Entonces la gente dice, bueno, hacer que es arrepentirme, o hacer entonces es ir a la iglesia, o hacer entonces, claro, hay cosas que son consecuencias. Ir a la iglesia es una consecuencia de un arrepentimiento genuino, pero nuestra predicación debe estar enfocada en lo que el Señor dice correctamente. Y debemos tener cuidado, ustedes padres, cuando le prediquen el evangelio a sus hijos, los que enseñamos la palabra del Señor, tenemos que tener tanto cuidado, porque eso es una cosa tan difícil a veces, de que podamos predicar, que nuestros hijos puedan ver que el arrepentimiento y la fe es de corazón y no rutinas. Qué duro, ¿no? Suena sencillo, pero es duro, ¿no? Que vean que es de corazón y no rutinas, porque ellos son muy fáciles de confundir. Es más, el adulto es fácil de confundir eso. La rutina de ir a la iglesia, que es algo que debemos hacer como cristianos, que son actividades que hace un cristiano, pero a veces son actividades que podemos pensar que esas son las obras que necesito para ser salvo, y no es así, ¿cierto?
y a veces se puede volver un activismo. Hago cosas, pero realmente no tengo un entendimiento claro. Entonces, en el llamado que el Evangelio hace a la fe y al arrepentimiento, Dios habla como el Padre en el libro de Proverbios. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es. Dame, hijo mío, tu corazón. No es las cosas externas sin corazón, eso no salvarán a nadie. No es el hacer cosas sin corazón, eso no salvará a nadie. Es venir a Cristo en arrepentimiento y fe de corazón. Eso es el Evangelio. Y eso suena fácil, pero a veces es difícil creerlo, entenderlo, a veces. Aunque es sencillo en sí mismo, pero nuestras secuelas de pecado no quieren agarrarse, si me hago entender, a formalismos y a cosas. Y a veces entonces también es difícil predicarlo a otros, porque nos centramos simplemente en pórtese así, llene estos parámetros, o como hacen en muchas iglesias, llene este formato, ya hizo la oración de fe, entonces como hizo la oración de fe y llenó este formato, bienvenido al reino de los cielos. Yo me acuerdo que algunos le decían así, haga esta oración, sí Señor, Señor Jesucristo, listo. Llene este formato, ponga la fecha de que usted se convirtió, listo, bienvenido al reino de los cielos. Bueno, ya estoy bien, sí, no vuelvo a la iglesia, sigue en su vida pecaminosa, pero considera que es un salvo. Y si usted le pregunta, oiga, ¿usted es salvo? Sí, claro. ¿Por qué? Porque hace un tiempo yo hice una oración y llené un formato. y lo cree en su conciencia, ¿no? Entonces, no es así. La gracia soberana de Dios nos muestra eso y consuela nuestro corazón y renueva el corazón. El arrepentimiento y la fe surgen de corazones transformados por la soberana gracia de Dios. No son actividades para hacer, no son requisitos que cumplir, porque el corazón humano no tiene esa capacidad. No tiene la capacidad de venir ante Cristo, ante nuestro Padre Celestial y mostrarle su hacer que lo justifique. Lo único que puede es, como el hijo pródigo, regresar y decir, aquí estoy. Ahora, si viene, es porque Dios hizo una gracia especial. Pero es importante que entendamos, que aclaremos que nosotros tenemos que predicar el Evangelio y llamar a los pecadores a que se arrepientan, a que tengan fe en Cristo Jesús. Eso es. Es necesario ese hacer, pero no es el hacer de obra, ¿no? Es el hacer. Ahora, hermano Helber, pero pues, ¿dónde dice en la Biblia eso? Muchas partes. El carcelero filipense gritó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cierto? Pablo, ¿qué dijo? No hables de hacer. La salvación es completamente por gracia. Nada puedes hacer. Nada. No. ¿Qué dijo el apóstol? El que creyere en el Señor Jesucristo. Eso le dijo. El que creyere en el Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Alguien que lo lea. Hechos 2, 37 y 38. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro les dice, no, estaban ahí, ¿no? Compungido de corazón. Ahí está el punto, de corazón. Compungidos, afectados. ¿Qué haremos?
Y Pedro le dijo, nada, somos calvinistas. Nada tiene que hacer, nosotros somos esos reformados. Nada tiene que hacer usted, tranquilo, usted va para el cielo así. No, arrepentidos. Arrepiéntase, arrepiéntase. Ese es el evangelio. Eso es lo que predicó San Agustín. Eso es lo que predicó Pablo, eso es lo que predicó San Agustín, es lo que predicó Lutero, es lo que predicó Spurgeon, es lo que predicaban los puritanos. Es el evangelio del arrepentimiento. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentidos, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados, recibir el Espíritu de Dios. Deben hacer, pero ese hacer es un hacer de no obras. No es un hacer para ganarme algo, sino es un hacer simplemente de reconocimiento. Y es un hacer que viene acompañado por una obra espiritual, compungidos de corazón. Dios ya había obrado en sus corazones para poder que hicieran tal pregunta y recibir esa respuesta y escuchar el evangelio. Esa es la obra de expiación sustitutoria. Cristo nos justifica. Cristo hace una expiación, pero el arrepentimiento es una necesidad para la salvación y es algo que tenemos que hacer. Y lo hacemos porque el Señor nos dio vida, pero es necesario que lo hagamos. Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Pero para estar con Él necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer que Dios. Saquemos la idea incorrecta de una salvación sin arrepentimiento. Así su vecino, así su hijo, su amigo, el de la esquina, sea buena persona, tenga buenos modales, vaya y lo acompaña a la iglesia de vez en cuando. Si no se ha arrepentido, no entra al reino de los cielos. Necesita arrepentimiento y fe, no por una obra, porque nadie se salva por obras, sino es un condicionamiento. ¿En qué sentido? En respuesta a la obra de Dios. Es necesario que nosotros entendamos eso. Básicamente es la distinción que se puede crear entre obras y el llamado al arrepentimiento, confundirlo como una obra. Es como la primera charla en ese sentido.